Ya, bueno, después de este recreo relativamente largo, porque aquí se oscureció, como ustedes ven, podemos seguir con la segunda parte de la clase, que yo creo que va a ser más entretenida quizás y un poco más corta, creo. Y vamos a hablar de cuestiones más neurológicas que nos acercan más a los bichos, entonces eso es siempre más entretenido. Veamos cómo nos va. Habíamos quedado en la cuestión de las vías sensoriales, vamos a volver ahí. A ver, eso, tengo que hacer esto, ahí estamos, y tengo que ponerlo, ya, bueno, lo que les decía antes, respecto de la organización de las vías sensoriales, habíamos discutido recién el principio de la organización somatotópica de las vías sensoriales, y en realidad es una cuestión que ocurre. El mapeo topográfico entre regiones del sistema nervioso, superficies del sistema nervioso, es un rasgo muy común y muy central en la operacionalidad del sistema nervioso en general. Y es particularmente relevante porque, como ustedes vieron, o yo traté de mostrarles, respecto a la organización de las vías sensoriales. Ahora, miremos un poquito, porque hasta el momento hemos estado mirando lo que ocurre entre la periferia y la primera neurona en el sistema nervioso central. Miremos un poquito qué ocurre en los estadios subsiguientes de las proyecciones centrales. ¿No es cierto? Y el concepto que aquí prima es el concepto de vía sensorial. Una vía neuronal se puede describir como una secuencia de relaciones sinápticas, donde ustedes van a distinguir una neurona de primer orden que proyecta sobre una neurona de segundo orden, que proyecta sobre una de tercer orden y así. Y las vías sensoriales se caracterizan como, las vías en general, se caracterizan como ascendentes o descendentes según uno las describe desde la periferia hasta niveles más centrales, el telencéfalo, por ejemplo, o descendentes si uno va desde niveles más centrales o más rostrales hacia la periferia. Ahora, las vías sensoriales, por tanto, van a ser todas vías ascendentes. Y vean ustedes cómo se organizan en términos bien generales las vías sensoriales, dos distintos tipos de vías sensoriales que se originan en la somatosensorialidad general. Ustedes pueden ver aquí estas dos figuras. Esto es suponiendo un mamífero, ¿ya? Es distinto en el estadio telencefálico, que es el que está aquí dibujado en el cerebro, en el telencéfalo, el tálamo y palio, tálamo y corteza, si ustedes quieren en este caso. Ese estadio es estructuralmente distinto en los mamíferos porque la enorme mayoría de los vertebrados, incluyendo al resto de los amniotes no mamíferos, a todos los saurópsidos, no tienen corteza, tienen otra, el palio tiene otra organización y no la organización cortical característica de mamíferos. Pero haciendo esa salvedad, la organización general de las vías sensoriales es la misma en todos los bichos. Y pueden ver ustedes lo que pasa aquí con estas vías sensoriales que se llama el lemnisco medial. ¿Por qué razón se llama el lemnisco medial? Se los voy a mostrar en un momento más. Entonces ahí tienen ustedes mecanorreceptores o propioceptores de la pared somática. Ahí están las neuronas del ganglio de la raíz dorsal que inervan a esos receptores. Y lo que hace, fíjense ustedes qué hace esta pseudo-unipolar sensorial. Ahí está su soma y proyecta. La primera proyección es a una neurona en las astas dorsales de su segmento. Entonces, este nervio raquídeo nace de este segmento y por tanto el ganglio de la raíz dorsal inerva neuronas que están en las astas dorsales de ese segmento. Y al mismo tiempo, en paralelo, una bilateral, una colateral, quiero decir, de ese axón, genera una proyección hacia
la médula oblongata en el cerebro, que es la región más caudal del cerebro, es la continuación del cerebro, de la médula espinal en el cerebro. Cerebro es todo lo que está dentro del cráneo. Entonces esta región del cerebro, la médula oblongata, contiene estos núcleos característicos que son de la somatosensorialidad general. Están en la médula oblongata, en la región de la oliva, y ahí tienen ustedes dos núcleos, se llaman cuneatus, los más externos, gracilis, los más mediales, y desde esos núcleos, algunos de ellos, como se ve aquí cuneatus, hay una neurona de relevo que cruza en ese nivel, cruza al otro hemisferio y proyecta ahora por un tracto que se llama el tracto del lemnisco medial a un núcleo en el tálamo, y ese núcleo en el tálamo recibe, hay una neurona en ese núcleo, un núcleo específico de la somatosensorialidad o del tacto, que se llama geniculado medial en los mamíferos y se llama de otras maneras en otros amniotes. Y ese ahora proyecta una neurona hacia la corteza sensorial primaria. Y para cada uno de estos, fíjense ustedes que para cada uno de estas neuronas aquí, yo voy a tener una proyección independiente hacia la corteza sensorial primaria mediada, ¿no es cierto?, que es bisináptica. Hay una sinapsis en la médula, otra sinapsis en el tálamo, y la tercera sinapsis vendría siendo la neurona de tercer orden, vendría a estar teniendo lugar una pirámide, o es una célula granular de la capa 4 de la corteza somatosensorial. Y ahí va a dar lugar a las columnas somatosensoriales en la conectividad intrínseca de la columna sensorial en la corteza. Ahora, por otro lado, miren ustedes lo que hace una neurona de como son las proyecciones nocioceptivas. Los nocioceptores también podrían ser del mismo somitomo. Estos tienen sus raíces sensoriales terminales libres nocioceptivos en la pared corporal. Ahí está la neurona, el soma de la bipolar, de la pseudounipolar, de la neurona sensorial primaria. Esa va a terminar en una neurona de primer orden también en las astas dorsales a otro nivel, en otro nivel de las astas dorsales, en este caso más hacia ventral, y esa, la neurona de primer orden aquí, cruza en ese mismo segmento y proyecta ahora por este tracto que se llama anterolateral, por el cuadrante anterolateral, el tracto anterolateral, proyecta directamente al tálamo sin un relevo a nivel de la médula oblongata, directamente al tálamo, y desde ahí hay una proyección hacia la corteza somatosensorial. Entonces, estas son vías sensoriales. Y como yo les decía antes, estas vías sensoriales están organizadas somatotópicamente para cada modalidad sensorial, para cada región corporal. El resultado de eso era el momento, pero yo pensaba explicarles esto aquí, pero se lo expliqué antes. El resultado de eso, esa la vamos a saltar, tiene que ver con la organización motora. El resultado de esto es que si ustedes van a la corteza somatosensorial, van a encontrar una imagen del cuerpo que está en contigüidad. O sea, regiones de qué significa esto. Si yo voy a la corteza, registro de una neurona ahí, de una neurona sensorial, de una columna de la corteza somatosensorial primaria, y voy a encontrar que esa tiene un campo receptivo en alguna región del cuerpo. Y si estudio toda la región, voy a encontrar que todas las zonas del cuerpo están representadas en una cierta contigüidad topológica, como pueden ver ustedes aquí. Piernas, manos, ¿sí? Las piernas, las manos, el rostro, en fin, la laringe, la lengua, etcétera, están representadas acá formando este homúnculo somatosensorial, y en cada una de estas regiones están representadas todas las modalidades sensoriales del caso asociadas a ese segmento corporal. Van a encontrarlas juntas ustedes en la zona que corresponde a la representación de esa zona corporal en la corteza. Este es llamado el homúnculo somatosensorial, y como pueden ver ustedes, es deforme
en el sentido de que hay regiones hiper, súper representadas, la mano, por ejemplo, el rostro, por ejemplo, y hay otras regiones muy débilmente representadas, como por ejemplo la espalda, que debe estar por acá, ¿no es cierto? El tronco es chiquitito, la mano gigante, el rostro en general gigante, los labios gigantes, la lengua muy grande. La lengua es un órgano sensorial, somatosensorial, táctil, súper importante y muy conspicuo, muy rico en terminales y por tanto muy discriminador. Y curiosamente esa es la corteza somatosensorial, esto es el cerebro, un cerebro de un humano, esa es la cisura de Silvio, esto es frontal, esto es caudal posterior, ahí está la corteza somatosensorial y cercanamente asociada y conectada está la corteza motora. Esto quiere decir que si yo estimulo acá, voy a obtener movimiento de la musculatura somática en cualquiera de estas regiones y ustedes pueden ver, simplemente se los muestro para que vean ustedes que el mapa corporal motor representado en la corteza motora primaria también es somatotópico. Y también tiene estas deformaciones curiosas que coinciden con las singularidades que tiene el homúnculo sensorial, porque en general, ¿no es cierto?, la correlación sensomotora, la destreza sensorial y la riqueza, la destreza motora y la riqueza sensorial de una región están muy correlacionadas, sobre todo están correlacionadas por la propiocepción, porque entre más riqueza motora, mayor desarrollo de la propiocepción requerida como fundamento fisiológico de esa riqueza motora y por tanto mayor desarrollo va a haber de esa región sensorial en el homúnculo. El homúnculo sensorial es rico en terminales propioceptivas de las regiones que son motoramente muy diestras y muy diversas a su vez. Entonces ustedes pueden ver esta correspondencia tan notable entre estos dos homúnculos, el sensorial y el motor. ¿Cómo es que la corteza motora o la activación de la corteza motora determina cambios posturales cuando las motoneuronas ahora están en la médula? Es una pregunta sumamente interesante y no tenemos tiempo para discutirla, la discutimos a veces en otro curso. Si quieren me hacen la pregunta después cuando nos veamos. Y les puedo dar el ejemplo del gato espinal y otros, pero los invito a que lo estudien, al menos en el Icarito o en Wikipedia, para que se hagan una idea de la organización global de las correlaciones sensomotoras en un organismo entero, en un organismo cualquiera, un mamífero estándar. Se hagan una idea de cómo se integra la red sensomotora en un bicho que es un poquitito más complicado que una hidra, como les mostré yo al principio. Ahora, esto es simplemente, tienen una imagen muy característica de la corteza. Es para hacer un chiste esto, ya así que dejémoslo. Dejemos esta imagen, era un chiste, y el chiste repetido sale podrido, lo he hecho muchas veces, así que evitémonos el chiste, si quieren en la clase me preguntan, ¿ya? Tiene que ver con extraterrestres. Bueno, y ya que llegamos acá, ahora quiero mostrarles algo respecto de la organización sensorial del cerebro. Ya hemos visto la organización sensorial de la somatosensorialidad en el cuerpo. Ahora queremos ver el cerebro. Bueno, una primera cosa interesante es notar que el cerebro también es una estructura segmentada. No es otra cosa que segmentos de la zona rostral del tubo neural que están especializados, como se espera de una zona que recibe una carga sensorial importante asociada a los órganos sensoriales exterioceptivos que están en el rostro. Y ustedes pueden ver aquí varias nociones que muestran, varias nociones genoarquitectónicas y citoarquitectónicas tempranas que muestran cómo es que el cerebro en realidad es una organización, es una estructura segmentada y por tanto hecha de segmentos de la misma manera que la médula, segmentos especializados. ¿Cuál es el origen?
cuáles son los sonidos que se asocian. Esa es una cuestión un poquitito más misteriosa, ¿ya? Y pueden preguntarles a ustedes esto durante las clases de desarrollo o si es que toman el curso de, de anatomía comparada a los vertebrados, es la cuestión del cráneo y las especializaciones cerebrales y el origen de las estructuras sensoriales del rostro. Es una cuestión muy discutida, la pueden discutir ahí. Ahora tenemos que pasar nomás porque el tiempo no es mucho y lo que tenemos que decir todavía es bastante. Entonces miren ustedes, aquí tienen, ¿no es cierto?, un esquema, por supuesto, esto es el profesor Puelles o uno de personas de ese grupo, un esquema de cómo es el cerebro en el momento del estadio filotípico, es un embrión de pollo, cómo se ve el cerebro si yo lo esquematizo en el estadio filotípico del desarrollo de un amniote, en este caso un pollo. Y lo que encuentran ustedes en este cerebro son estas indentaciones romboméricas. Y estas indentaciones romboméricas se asocian con los arcos branquiales, interesantemente. Ah, ¿serán esos los segmentos? Bueno, sí, son esos los segmentos, asociados con la cuestión branquial, el aparato branquial, sobre todo en la parte posterior del cerebro. Pero lo que es interesante de esto es que cada uno de estos segmentos del cerebro, en este estadio, está puntuado por una expresión diferencial de estas familias de genes que son genes de patterning, es decir, de diferenciación segmental temprana. La expresión de estos genes se asocia con especializaciones segmentales. Y ustedes pueden ver que cada uno de los rombómeros y ahora las regiones, las grandes regiones también del cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro anterior, también tienen una expresión diferencial de estos genes segmentales. Ahí tienen una primera evidencia. Otra evidencia la pueden encontrar si leen ahí la letra chica. Esta es una imagen, es un esquema de una imagen de citoarquitectura temprana del cerebro del pollito también en esta edad, en donde ustedes encuentran compartimentos citoarquitectónicos diferenciales que pueden distinguirse. Aquí van a tener ustedes la distinción del cerebro posterior o romboencéfalo de hasta 9 segmentos, en el cerebro medio 2 segmentos y en el cerebro anterior hasta 6 segmentos, los 3 primeros asociados con, los 4 primeros en realidad asociados con el tálamo. Uno de estos, creo que es P3, no quiero equivocarme, es el tálamo dorsal donde existen, donde tienen lugar los núcleos sensoriales de relevo hacia la corteza. Este P3 origina eso. Espero no, creo que es P3. Y los dos anteriores, P5 y P6, son los que originan el telencéfalo, con el palio y subpalio, digamos, la corteza cerebral, en el caso de ustedes, en el caso de los mamíferos, se desarrolla de uno de estos y otros son las estructuras subpaleales. Pero otra cosa que es interesante, y es a donde quería llegar yo, es que cada uno de estos segmentos está puntuado también por un nervio craneal. Y estos nervios craneales, los 12 clásicos nervios craneales, son nervios equivalentes a los nervios raquídeos. Y tienen, por tanto, facies motoras y facies sensoriales, y muchos de ellos tienen también un ganglio sensorial asociado, un ganglio sensorial en la raíz dorsal, que es del sistema nervioso periférico, por cierto, de origen crestaneural del sistema nervioso periférico, como todos los otros ganglios, que donde residen pseudonipolares que inervan alguna estructura sensorial ahora en el rostro y que proyectan hacia núcleos específicos en el cerebro que son equivalentes a las láminas de las astas dorsales donde terminan las aferencias sensoriales de los nervios raquídeos del caso. Entonces, digamos, de los nervios de la raíz dorsal que forman los nervios raquídeos del caso. Entonces, ustedes tienen aquí que estos nervios craneales son equivalentes a los nervios raquídeos. La mayoría de ellos, hay algunos que se llaman especiales porque no parecen tener un ganglio,
por ejemplo el nervio olfatorio, pero veámoslo con un cierto detalle. Se enumeran desde rostral a caudal. El primer nervio craneal, son craneales porque las raíces de estos nervios están dentro del cráneo, por eso, y inervan estructuras en el cerebro, por eso se llaman nervios craneales. El primero, se pueden imaginar ustedes, es el nervio olfatorio, y ese nervio se origina en el epitelio olfatorio, los varios epitelios olfatorios que ustedes tienen en la parte alta de la vía aérea, la parte rostral de la vía aérea, y proyectan las neuronas sensoriales, ahí se los voy a mostrar en un momento más, proyectan hacia una estructura central que se llama el bulbo olfatorio. Este entonces es el tercer tipo de organización que yo les mostré hace un rato, de organización de los nodos sensoriales. Las neuronas están en la periferia, los receptores en la periferia proyectan centralmente esos receptores. El segundo es el nervio óptico, que tiene que ver con, claro, el nervio óptico, y entonces tiene que ver con la retina. ¿En qué consiste este nervio? Son los axones de las células ganglionares retinianas que proyectan hacia el cerebro. Esto en realidad no es un nervio, es un tracto, porque la retina es un pedacito del tálamo que está escindido hacia la periferia. Es una proyección del cerebro hacia la periferia. Y toda la lámina, digamos, la lámina más interna de la retina, que es la que genera el nervio óptico, las células ganglionares, serían equivalentes a neuronas de primer orden. Los receptores sensoriales son equivalentes a receptores, a receptores sensoriales como podría ser una célula mecanosensible, como les voy a mostrar en un momento más. Y entre la lámina de los receptores y la lámina de las ganglionares, que es la que proyecta internamente, ahí están las neuronas bipolares. Les voy a mostrar un esquema de esto en un momento más, que son las equivalen a las pseudounipolares en esa organización. El nervio oculomotor es propioceptivo y motor, y tiene que ver con las motoneuronas oculares, en este caso de la musculatura intrínseca ocular y del párpado. El nervio troquial también es un nervio esencialmente motor, son proyecciones de las motoneuronas que viven en el cerebro. Motoneuronas viven en el cerebro, en la línea media, y proyectan, ¿no es cierto?, controlar los músculos oculares. El trigémino se los voy a mostrar con más detalle, creo que en 2 diapos más. Es la somatosensorialidad del rostro, y al mismo tiempo es motor de la parte oral, particularmente de la masticación. Y ese es un nervio equivalente a un nervio raquídeo. Tiene una rama sensorial, una rama motora, tiene un ganglio de la raíz dorsal y tiene que ver con la inervación sensorial del rostro. Es lo más relevante que hay. El abducen es el tercero de los nervios oculomotores. El facial es parecido al trigémino, es sensorial y motor, tiene que ver con la parte más rostral de la zona oral, y, ¿no es cierto?, son los músculos del rostro, las glándulas salivares y la especialización gustatoria en su fase sensorial. El octavo es se llama auditorio y tiene que ver con la mecanosensibilidad ciliada. Entonces ustedes tienen aquí, tienen el laberinto y la cóclea. Vamos a ver eso creo que es la siguiente. El glosofaringio es un nervio mixto y tiene que ver con el gusto y con toda digamos, la cuestión motora de la parte alta del tracto digestivo. Tiene que ver con el tragar, pero también tiene que ver con la con la quimiosensibilidad de la sangre. Hay un órgano sensorial aquí que se llama el cuerpo carotidio, y este cuerpo carotidio inervado por acción del glosofaringio, y tiene que ver con hipercapnia, tiene que ver con oxígeno en la sangre, con presión sanguínea, con temperatura. Es muy importante en el metabolismo.
es el glosofaringio. El vago es un motor visceral, esencialmente, y también es gustatorio, tiene una rama sensorial y una rama motora. El 12, el nervio espinal accesorio, tiene que ver con el motor y el propioceptivo del cuello y las extremidades anteriores. Y el hipogloso, bueno, la lengua y el aparato fonético y la respiración es hipoglosal. Es controlado por el nervio hipogloso. Y este esquema es, bueno, supónese que es estándar en todos los vertebrados, por supuesto ninguno es así. Pero, digamos, todos son así, pero ninguno es así. Es una especie de simplificación didáctica. Pero al menos muestra lo que les estaba diciendo este esquema, ¿no es cierto? Que las regiones del cerebro son equivalentes a segmentos especializados del cilindro X. Vamos a mirar un poquitito algunos de estos sistemas sensoriales en un poquito de detalle y su neuroetología, un ratito. ¿Ya? Miren ustedes lo que pasa con los mecanorreceptores ciliados. Este es el octavo, el sistema del octavo par. Octavo, el nervio auditivo. El sistema del octavo par. ¿Cuál es la sensorialidad que media este nervio octavo? Bueno, es la mecanosensibilidad ciliada. Y este es el mecanismo que se repite en todos lados. Es del segundo modo. Yo les dije, hay 3 modos. Este es el segundo modo. El primero que les mencioné, el olfatorio. Este es el segundo modo. Una célula sensorial especializada que está, en este caso, inervada por proyecciones sensoriales de una pseudo-unipolar. ¿Y qué hace esta célula? Bueno, esta célula tiene estos cilios, es una célula ciliada, y estos cilios son mecanosensibles. Y están puestos los cilios embebidos en una membrana, y esta membrana entonces vibra y es sensible, todo el sistema ahora es sensible a ondas de presión en el medio. Esencialmente eso es lo que hace. En los peces, en los, en los peces, la distribución de estos mecanorreceptores ciliados forman el sistema de la línea lateral, en donde ustedes tienen el canal lateral, es una hendidura, ¿no es cierto? Lo pueden ver, la carne negra del jurel. Bueno, lo habrán visto probablemente en el curso Zoología 1. Aquí lo tienen en este bicho muy feo. Ahí está la línea lateral, es una especie de canal o hendidura al fondo del cual están estos mecanorreceptores en grupitos, como en pequeños grupos que se llaman para que vean, mastocistos. Son como pequeños grupitos de células y que están inervadas, esos pequeños grupitos están inervadas por, como les decía, axones de una pseudounipolar, vive en el ganglio del octavo par, en el ganglio de la raíz dorsal del octavo par. Ahora, este es el sistema de los canales, el canal lateral, hay un canal supraorbital, un canal infraorbital y uno mandibular. Y esto es lo que los peces, esta es la sensibilidad de los peces. Con esto los peces hacen todo lo que hacen prácticamente, en el sentido de que son sensibles a ondas de presión en el agua, generadas por el movimiento de los otros peces. Entonces imagínense ustedes los peces en una escuela de peces. Se mueven coordinadamente. Esta es la cuestión que juega ahí. Y esto es muy sensible a estos cambios de presión. Pero si nos movemos un poquitito más allá, digamos la escala de los bichos, no es que nos miramos más allá hacia algo más desarrollado, no, un poquito para el lado. Vean la filogenia, nos vamos a correr para el lado. Aquí tienen ustedes presente en estos bichitos, que son, ¿no es cierto?, tiburones y rayas, tienen muchos tienen, pero estos tienen particularmente desarrollada la electrosensibilidad.
Y la electrosensibilidad consiste en que estos bichitos, como el pez martillo, lo pueden ver ustedes ahí, es capaz de distinguir campos eléctricos generados por ejemplo, una presa críptica, que es lo que hace este, ¿no? Ahí hay un lenguado enterradito en la arena, y entonces este bichito detecta el campo eléctrico que genera esa presa. Y son muy, muy sensibles a los campos eléctricos. ¿De dónde sale esta sensibilidad? Bueno, es una especialización de la línea lateral. Y el órgano sensorial son estos, yo les dije que están los mecanorreceptores ciliados, vienen en paquetitos. Bueno, estos paquetitos pueden presentarse dentro de estas fositas que tienen estos bichos acá, como pueden ver ustedes en el rostro. El tiburón martillo tiene líneas en las aletas, tiene líneas de mecanorreceptores. No tengo la imagen, desgraciadamente, de mecanorreceptores ciliados, en este caso ya electroreceptores. Y claro, ya hace esto, es como que busca minas con las aletas estas, ¿no? Este bicho es extraordinariamente sensible. Ahora, ahí tienen una imagen de cómo se ven estos receptores. Son de dos tipos: tuberosos, que están cerrados hacia el medio, tapados con gelatina, digamos, con una mucosidad. Y hay otros de tipo ampular. Estas son las llamadas ampullas de Lorenzini, que es el más estudiado de estos electroreceptores. Entonces, en esta fosita ahí ven ustedes cómo están distribuidas las células ciliadas, inervadas por las neuronas sensoriales, y están, ¿no es cierto?, en un medio rico en iones, potasio, que es el que permite, y la sensibilidad modificada de estos es lo que permite esta electrosensibilidad que resulta de una especialización de los mecanorreceptores ciliados de la línea lateral. Ahora vean ustedes esto es un caso muy interesante. Estos son teleosteos. Ya no estamos en el lado de los tiburones, estamos en el lado de los peces propiamente tal y de los peces más derivados, teleosteos, y tenemos en este caso se trata de peces cíclidos, los dos grupos. Estos son sudamericanos y estos son africanos, y son dos familias distintas dentro del mismo grupo, y estos tienen una cosa que, o sea, digamos, otra propiedad que es muy extraordinaria. Los dos de estos bichitos viven en aguas que son muy poco transparentes. Estos, particularmente los sudamericanos, son ciegos, no muy parecidos a ser ciegos, porque viven en un agua barrosa donde hay muchísima luz dispersa, y entonces no hay una riqueza visual de distinciones visuales posibles, porque es como estar adentro de una taza de leche, digamos. Viven en los ríos en Uruguay estos bichos. Estos viven también en ríos en África. Pero la gracia de esto es que generan ellos mismos campos eléctricos. Ellos son electrogeneradores, electrosensibilidad activa. Y a lo que son sensibles no es al campo eléctrico que algún otro bicho produce. Son sensibles a las deformaciones del campo eléctrico que ellos mismos producen. Son electrosensibles y electrogeneradores, entonces generan en torno a ellos un campo eléctrico. Y cualquier objeto del universo que se cruce en ese campo eléctrico va a producir una perturbación del campo eléctrico, la perturbación del campo eléctrico en el espacio, y estos bichos son sensibles. En el caso de eh, estos se llaman mírmidos. Este apéndice que tienen aquí está lleno de electroreceptores, y estos también los tienen hipnotiformes, los tienen, se me había olvidado decirles eso, eh, en torno al rostro. Entonces, estos bichitos son sensibles a perturbaciones del campo eléctrico que ellos mismos producen, se cerraron sobre sí mismos. Ellos son al mismo tiempo la fuente, son la fuente de la perturbación sensorial, son su propia perturbación sensorial, y con eso construyen un mundo de distinciones sensoriales que tiene que ver con ellos, con su acción.
¿sí? Electrosensibilidad activa. Esto en particular no solamente es que detecten objetos en su universo, mm, digamos, no es que usen esto meramente como una especie de sustituto del sistema visual, es que además organizan su conducta social mediante danza eléctrica que ellos producen. Estos bichos son territoriales, entonces tienen unas conductas de cortejo, están cantando eléctricamente todo el rato, haciendo variaciones de su campo eléctrico, tienen conductas territoriales de cortejo, de apareamiento, eh, mediadas por esta electrosensibilidad activa. Entonces estos no cantan vocalmente, cantan eléctricamente y pueden hacer eso porque son electrogeneradores y porque son electrosensores súper especializados. Y estos bichitos tienen en el cerebelo la cosa más extraordinaria, no tengo la imagen, se las podría mostrar, la tengo en otro diapo. Tienen un hiper súper desarrollado cerebelo que es el que media la producción de estos, de estos cantos eléctricos, de estas danzas conductuales asociadas a los cantos eléctricos que producen. Eso ha sido bien estudiado en ambos grupos y particularmente en estos que son en Uruguay y un grupo de se ve muy mal esa diapo porque ahí está un dibujo del canto de estos bichitos. Entonces eso es electrosensibilidad activa asociada a mecanorreceptores ciliados que se encuentran de su manera más básica, más pura, más directa, en la línea lateral de los peces. Pero en el caso de un bicho que no está en el agua, como un amniote, y para el caso de un mamífero, las células ciliadas, mecanorreceptores ciliados, que debieran estar en la línea lateral, no están en la línea lateral, están puestas en el oído medio, en estructuras sensoriales especializadas que son de tres tipos, ¿ya? Van a tener ustedes los canales semicirculares, van a tener ustedes el sistema del utrículo y el sáculo, y van a tener la cóclea, en un bicho sofisticado como un mamífero. La cóclea, miren cómo es la cóclea. La cóclea, aquí está, este es el epitelio donde existen estas células. Ese epitelio donde existen estas células, los pelitos de la célula están inmersos en esta membrana tectorial. Esta membrana tectorial está conectada mecánicamente con el exterior a través del tímpano y los huesecitos del oído medio que ustedes saben, deben saber, tienen que ver en otros vertebrados con huesitos digamos, con elementos de la articulación mandibular, que en este caso está simplificada, y esos elementos óseos entonces ahora están haciendo parte de esta estructura resonante en el oído medio, y que hace la adaptación de impedancia mecánica entre el aire y el mundo interno donde estas células viven, que es un mundo lleno de una linfa muy densa, rica en potasio. Es que se parece al agua de mar si ustedes quieren. Entonces hay una adaptación mecánica, el aire es mucho más liviano, ¿no es cierto? Hay una adaptación mecánica entre el aire y entre vibraciones del aire y vibraciones de esta membrana tectorial que se traduce en vibraciones de los pelitos. Y eso es lo que constituye la rama auditiva del octavo par. Y es la especialización auditiva del octavo par. Ahora, esta cóclea, en los mamíferos, este epitelio está enrollado en la forma de una espiral, como se muestra acá, entonces constituye la cóclea. La cóclea tiene esta forma enrollada en espiral, y lo que ocurre es que las frecuencias más altas se propagan en este sistema vibratorio hasta, digamos, hasta el ápice de la cóclea, que está interno, hasta la región más interna de la cóclea. Entonces las células que están ahí son sensibles a frecuencias más altas, no porque tengan una especialización sensorial hacia las frecuencias altas, sino por el hecho de que están más lejos. Y las vibraciones de frecuencia alta alcanzan a propagarse hasta esta región más lejana.
y las de frecuencia baja están más cerca, digamos, del tímpano. Pero aquí, y se los voy a decir bien rápidamente, no solamente están las células sensoriales que se llaman las células ciliadas internas, también hay otras células ciliadas que se llaman células ciliadas externas, pero esas son electromótiles, es decir, cuando son inervadas ahora en un sentido postsináptico, ellas son postsinápticas a una axón aferente que proviene del cerebro. Estas células, al ser excitadas sinápticamente por un axón aferente desde el cerebro, que forma lo que se llama el eferente coclear, estas células cambian de longitud, porque son electromótiles, y con eso cambian la tensión de la membrana, y con tanto, por eso entonces cambian la ganancia de todo el sistema, la ganancia, la sensibilidad del sistema a la, a la energía vibratoria que está liberada en el medio. Y esto permite hacer infinitos trucos sensoriales, entre otras cosas, el que ustedes no se queden sordos con un golpe muy fuerte, porque la acción de este eferente, digamos, aumenta, disminuye la sensibilidad del sistema, se protege del trauma acústico y también les permite afinar la sensibilidad frecuencia en sectores particulares de la cóclea. Eso es lo que les permite a ustedes, por ejemplo, oír una voz en 1.000.000 de personas que están conversando. Bueno, eso ahí tienen una manera de algo que se hace o que se puede hacer con los mecanorreceptores ciliados. ¿Qué más se hace? Bueno, en todos los bichos el sistema del laberinto, los canales semicirculares. Estos están llenos de linfa. Dentro de este canal hay un epitelio. Esta linfa es muy densa. Entonces, cuando el bicho acelera, se produce un cambio de inercia. Y ese cambio de inercia estimula los pelitos. Y entonces ustedes son sensibles a los cambios, a las aceleraciones, o cualquier bicho que tenga esto, en los 3 ejes del espacio. Entonces esto es sensible a las aceleraciones dinámicas que ustedes mismos producen o que algo les produce. Y tienen que ver con la cuestión postural del equilibrio y de la estabilización de la cabeza y del cuerpo en el espacio. Y finalmente el sistema del utrículo y el sáculo, que consiste en manojitos de estas células que tienen arriba una piedrecita, digámoslo así, un otolito. Y este otolito va a estar perpendicular, digamos, apuntando hacia el centro de la Tierra. Entonces, si ustedes se desplazan su centro de gravedad respecto de la perpendicular, esa cuestión se activa y les permite a ustedes entonces tener una sensibilidad hacia su postura respecto de la normal de gravedad. Entonces, si ustedes desplazan el centro de masa respecto de la normal de gravedad, se actúa este sistema y entonces ustedes pueden tener una sensibilidad de su postura respecto de la gravedad. Por eso no se caen cuando caminan. Si a alguien se le mueve un otolito, queda en una situación que pasa, queda en una situación de vértigo continuo. Y no puede caminar, no puede moverse. Y el médico del otorrino lo que hace es que le remece la cabeza para que el otolito se ponga en su lugar. Esa se llama la maniobra. Tiene un nombre, la maniobra de alguien. Entonces miren ustedes todo lo que hemos obtenido. ¿Creen que eso es suficiente? Todavía hay más. Sí, la línea lateral, la electrosensibilidad pasiva, la electrosensibilidad activa, pero miren lo que pasa con estos bichos. Este es ecolocador. Tiene la habilidad, en este caso la ecolocación es pasiva. Tiene la habilidad de distinguir la posición de la fuente sonora en el espacio con una precisión exquisita, tanto que le permite cazar en la más absoluta oscuridad.
Esta lechuza, que es un bicho nocturno, es un cazador nocturno, ecolocaliza con una precisión equivalente a la visual y es capaz de capturar una presa en la oscuridad más absoluta. Y lo que hace es que detecta la posición de la fuente sonora en el espacio. Para eso requiere diferencias de intensidad y de tiempo de vuelo de las señales, digamos, sobre todo usa, en este caso lo que este gallo usa, es las diferencias de intensidad interaural. Por eso tienen, las lechuzas habrán visto que tienen esos discos de plumas que parecen antifaces, uno un poquito más arriba que el otro. Claro, porque eso ayuda a maximizar las diferencias de intensidad entre los dos oídos y las diferencias de tiempo de vuelo de la señal auditiva. Y eso es lo que el bicho usa. Las diferencias de intensidad y de tiempo de vuelo, se produce un sonido en alguna parte, el ratoncito, pero ese sonido llega con un retardo relativo a los dos oídos y con una intensidad distinta a los dos. Entonces, la comparación de la actividad de los dos oídos es la clave que este bicho usa para localizar esta fuente. Y lo que hace es la cosa más singular que ustedes pueden imaginarse, porque el bicho está ahí colgado, en la percha, como está ahí, si ustedes quieren, y anda el ratoncito por abajo, y el bicho lo localiza, y lo que hace es que lo mira. Y pone las fobias de la retina directamente sobre la presa, en circunstancias de que no hay una gota de luz, no es que lo está mirando en la oscuridad. Lo mira, luego orienta el cuerpo, luego se deja caer y lo captura. ¿Cómo pasa eso? Es lo más interesante que hay y no se los voy a contar. Pero ustedes se dan cuenta que tiene que haber una integración motora, digamos, la red visomotora y la red auditivo-motora en alguna parte tienen que confluir. Y efectivamente eso pasa en una estructura del cerebro medio de estos bichos que se llama el tectum óptico. Y ahí, en ese tectum óptico, hay un mapa visual del mundo visual de la retina, hay un mapa de la retina y también hay un mapa de localizaciones de sonido en el espacio que coinciden espacialmente. Entonces, las células del tectum de este bichito son bimodales y el campo receptivo visual y el campo receptivo auditivo de esa célula está en la misma posición relativa del espacio sensorial del bicho. Ese es el truco que el bicho usa. Y todavía no terminamos. Vean a estos dos. Este gallo es capaz de capturar presas que se mueven en la más completa oscuridad en el agua. Captura peces. Y por supuesto, hace un montón de maravillas. ¿Cómo las hace? Ecolocalización activa. Estos dos bichos y algunos otros más, estos son los más carismáticos, ya no dependen de que la presa o lo cosa que está en el universo sea un emisor sonoro, emisor de vibraciones. No requieren una fuente de vibraciones en el medio. No, ellos producen pulsos de vibraciones en el medio que rebotan sobre los objetos, presas, lo que fuere, y son sensibles a ese rebote. Ahora usan ese rebote como lo usa para localizar la posición del objeto en el espacio. Entonces ese objeto es como de la misma manera que el pez electrosensor activo. Construye un mundo sensorial a partir de sus propias acciones. Hace lo mismo, ilumina el espacio con un pulso de sonido. Y es sensible al eco. Y es tan sensible al eco que puede localizar un pez bajo la superficie del agua, por ejemplo. Aquí es sensible este gallo, yo lo he visto, es increíble esta cuestión, yo la he visto en Brasil. Aquí es sensible es sensible a los pequeños ripples, a las pequeñas ondulaciones que se producen en la superficie del agua cuando los peces van nadando por debajo. Por supuesto, este gallo se come los insectos
los puede capturar una polilla en vuelo, se comen los insectos en vuelo, y este hace un montón de cosas también. Ahora, este además hace una socialidad sumamente extendida mediante esto. Ahora, para hacer esto, hay que producir pulsos de ultrasonido, de frecuencias altísimas. Los pulsos de baja frecuencia no sirven para ecolocalizar porque el eco de esa cuestión no tiene una resolución espacial suficiente. Se requieren pulsos de frecuencia muy alta, de modo que el eco sea muy fino, muy localizado, sea un haz sonoro muy fácil, o sea, no fácil, localizable y distinguible. Frecuencias bajas no permiten eso, tienen que ser frecuencias muy altas. Y resulta ser que estos bichos no es solo que exacerban las diferencias interaulares, por eso este bicho, si ustedes vieran el cráneo de uno de estos, es completamente asimétrico. Exacerban, hacen todo lo posible por exacerbar las diferencias interaulares, pero también para producir esos pulsos sonoros de enorme energía. El rostro de estos también es muy raro, muy asimétrico, asociado con eso. Ecolocación activa. Esta es una ranita y ahí tienen la historia y la pueden leer porque les doy la referencia, no se las voy a decir más. Esta ranita es sensible a ultrasonido, la cosa más extraordinaria. ¿Por qué razón? Claro que son un ultrasonido bien bajito ya. Este produce ultrasonido y es sensible a ultrasonido, en un rango de un poquito más arriba de los 20 kHz. Nosotros los humanos producimos hasta los 20 kHz. Estos bichitos generalmente son sensibles a frecuencias mucho más bajas. Funcionan en el rango de los 5 kilos, bajo. Pero estos viven, es gracioso, estos viven al pie de una cascada. Y la cascada hace una enorme cantidad de ruido blanco. Y la mayor parte del ruido blanco que hace la cascada está en el rango auditivo común de estos bichos. Entonces estos se las han arreglado para hacer su cortejo y todas las cosas vocales que hacen, produciendo sonidos de frecuencia alta, que están un poco por encima del rango de frecuencias que emite la cascada cuando cae. Y son una especialización curiosísima, nadie sabe muy bien. Hasta el momento están siendo estudiados. Aquí ven ustedes algunos nombres: Peter Nares, Albert Feng, personas que han dedicado su vida a estudiar estos fenómenos neurotológicos tan bonitos. Y este es particularmente interesante, ahí está la referencia, lo pueden buscar y leer. Y aquí tienen el otro caso, ese se llama, miren, son las mismas personas, ¿no? Peter Navi. Ese es el Golden Mole Rat. Este navega en la arena, vive en el desierto de Namibia, enterrado en la arena, y lo que hace es que se come los insectos por debajo, los insectos que caminan en la arena. Y a lo que es sensible, a una gran distancia, es a las vibraciones de baja frecuencia que producen las patitas del insecto cuando camina sobre la arena. Es una cosa de no creer, ¿no? Es lo que pasa. ¿Ah? Entonces, miren el repertorio de cuestiones que estamos descubriendo. La línea lateral, la electrosensibilidad pasiva, la electrosensibilidad activa, y todas las estructuras del laberinto y el oído medio en un amniote, en este caso un mamífero. ¿Sí? El laberinto, como les decía, está en todos los bichos y funciona de la misma manera. Usted tiene la cóclea, el órgano de Corti. La ecolocación pasiva y activa. En este caso, la sensibilidad y la producción de ultrasonido en un bicho completamente insólito, y la sensibilidad a infrasonido, en este caso, como adaptaciones posibles del sistema de los mecanorreceptores ciliados, todo esto mediado por el octavo par. Ahora, podríamos hablar del gusto un ratito, pero como ustedes están cansados y tenemos mucho que decir, les voy a decir un par de cosas nuevas. Estas son todas figuras del Icarito. Los receptores gustativos son quimioreceptores. Y miren lo que pasa. Es parecido, es del tipo 2. Hay una célula ciliada
En esos cilios está el aparato de transducción quimiosensorial y esas son inervadas por axones de las pseudunipolares que viven en un ganglio de la raíz dorsal de alguno de los nervios quimiosensoriales craneales. Y cómo se organizan estas estructuras sensoriales, se organizan en estas papilas, que son pequeñas fositas que contienen muchos receptores ciliados, que tienen sensibilidades diferenciales y que son inervadas por un pequeño fascículo de pseudonipolares que es distinguible, y la posición de esos, como ustedes saben, ahí hay uno bien bonito, se ve cómo es. La posición de estas estructuras sensoriales o papilas gustatorias, digamos que es un humano, pero podría ser cualquier bichito, en la lengua, bueno, los distintos tipos ocupan distintas posiciones en la lengua. Entonces están segmentados espacialmente los distintos tipos de sensorialidades. Ácido, dulce, salado, umami. Hay gusto a los aminoácidos, a los azúcares, a las sales. Aminoácidos, umami, azúcares, dulce, salado y ácido. Es la tercera, digamos, la cuarta dimensión gustatoria más importante en un bicho que no es muy gustatorio como nosotros. La inervación sensorial gustatoria proviene esencialmente de tres nervios, pero hay dos importantes, el facial y el vago. Pero en estos bichos, que también viven en aguas barrosas, estos bigotes, las carpas son estos, ¿no es cierto? Bagres. Están llenos de receptores gustatorios. Y no solo están llenos de receptores gustatorios, estos bigotes gustatorios están llenos de receptores gustatorios todo el bicho. Entonces tiene una enorme papila gustatoria distribuida en todo el rostro, en realidad en todo el cuerpo, y en particular en estos barbels gustatorios, que además son, el bicho los puede mover, son activos. Entonces el bicho explora su mundo con sus bigotes gustatorios. Y asociado a eso, miren el cerebro de uno de estos bichitos. Eso naturalmente los ojos. Esto pueden imaginarse ustedes el bulbo olfatorio. Ese es el nervio óptico, que no es un nervio, ya les dije, es un tracto. Este es el cerebro anterior, un pedacito del cerebro anterior. Este es el cerebro medio, es el cerebelo. Y esta estructura de aquí, que es insólita, para cualquiera que no sea un bagre, es una tremenda expansión del núcleo sensorial del vago. Este es el que recibe las aferencias sensoriales de las pseudunipolares que median el sentido del gusto en el nervio que se asocia a la inervación vagal. Se va a ver un ganglio de la raíz dorsal lleno con pseudunipolares que inervan todas estas papilas gustatorias y esas proyectan a la neurona sensorial primaria que está en el núcleo gustatorio del nervio vago en el cerebro posterior, que tiene esta forma extraordinaria propia de estos bichos y que es la estructura más sobresaliente, más característica, con mayor desarrollo en estos cerebros. Y si ustedes miran la psicoarquitectura de esto, es una cuestión de una complejidad equivalente a la de la corteza de los mamíferos. Laminar, con un montón de tipos celulares, cuestión que no se ve en ningún otro lado. Sin embargo, su lugar en el plan es el que le corresponde, es el nervio, es el núcleo gustatorio del noveno par, hiper super especializado, propio de estos bichos. Se asocia con esta especialización gustatoria extrema. Aquí les voy a contar otra historia. Esta es la historia del trigémino. El trigémino, yo les dije, es la somatosensorialidad del rostro.
Y una especialización sensorial muy conspicua que ustedes pueden a veces se imaginan y la habrán visto, ¿no es cierto? Es la que se asocia en los ratoncitos y en otros mamíferos, pero los ratones con las vibrisas. Las vibrisas. Hay un arreglo de vibrisas en el rostro. Y ese arreglo de vibrisas en el rostro se mapea una por una y en relaciones de contigüidad en la corteza somatosensorial. Vean ustedes, estas zonas oscuras acá corresponden mediante un truco, aquí está, ¿no es cierto? Está estiradita la corteza para que uno lo vea, con una tinción de actividad. Aquí lo que se ha hecho es neuronas que se activan. Neuronas que se activan cuando yo estimulo cada uno de los bigotitos por separado. Y miren ustedes que este patrón, esta superficie de vibrisa, se copia verbatim en la corteza. Cada uno de ellos tiene un lugar. Y las relaciones de vecindad entre ellos son las relaciones de vecindad. Las relaciones de vecindad entre ellos en la superficie son las relaciones de vecindad entre las imágenes sensoriales. ¿Cómo se producen estas? Cada uno de estos está inervado por un puñadito. Lo que tiene en la base son corpúsculos de Hertz, que son receptores Pacini modificados. Eso inerva los pelitos. Entonces el movimiento de los pelitos activa estos Pacini, que están, todos ellos pertenecen a un grupito de pseudounipolares que viven en el ganglio sensorial del quinto par. Esos proyectan en el cerebro al equivalente a las astas dorsales, ¿no es cierto? Proyectan al núcleo sensorial principal del trigémino que está en el cerebro posterior. Esos proyectan, igual que los de la somatosensorialidad, por el lemnisco medial a un núcleo en el tálamo que se llama geniculado medial. Esos proyectan a la corteza somatosensorial. Y en la corteza somatosensorial se despliegan conservando la identidad de cada uno de los bigotitos. Esta es una imagen que hicimos en el laboratorio que les muestra exactamente lo mismo. Ahí están los bigotitos del ratón. Cada vibrisa tiene una imagen independiente en la corteza somatosensorial. Se llaman los barrel. Se llama el barrel cortex porque tiene esta apariencia. Está en la capa 4 de la corteza, de un DEU. Lo que está marcado aquí son los terminales, con un truco de inmunohistoquímica. He marcado yo los axones talámicos que están aferentando esa zona. Eso es lo que se ve acá. Son los axones talámicos que están aferentando esa lámina. Y miren ustedes cómo forman estos barrels, estos columnas, una por una. El topo nariz de estrella, las aletas de la nariz, son equivalentes a los bigotes. ¿Qué tienen? Órganos de Eimer, órganos pequeños, como unas pequeñas protuberancias, como verruguitas, digamos, ricas en elementos del tacto discriminativo. Entonces, estos tentáculos, estas son las aletas de la nariz que están explotadas en estos tentáculos que además este bichito los mueve. ¿Sí? Está con una riqueza inverosímilmente grande de estos receptores corpúsculos de Eimer, receptores de Eimer, por ahí los dice. Y estos receptores de Eimer, entonces, ¿qué pasa? Bueno, están, son estructuras, son axones modificados de las pseudonipolares trigeminales. Miren cómo se ve la corteza en una tensión de actividad, la corteza somatosensorial de este bichito. Cada bigote táctil, el mismo orden. Ahí tienen un mapa de los bigotes, de estos palpos, estos apéndices, de estos palpos táctiles en la corteza, uno por uno. Especialización del trigémino. Otra especialización del trigémino, desgraciadamente no tengo otra.
Ustedes saben que las serpientes crotalinas son sensibles al infrarrojo. ¿Cómo lo hacen? Terminales sensoriales especializados de la rama mandibular o maxilar del nervio trigémino, que terminan en el rostro. Muchos de ellos tienen pequeños fositas sensibles al infrarrojo en la forma de fosas en torno a la cavidad oral. Entonces pueden dirigir el rostro, la boca, hacia la presa en la oscuridad, porque son sensibles al infrarrojo. ¿De dónde sacaron esa sensibilidad? Son receptores térmicos. Son terminales libres termosensibles, especializados, trigeminales. Y el colmo de la sofisticación está en esta estructura, que es llamado el pit organ, es que está debajo de los ojos, hay una fosita que en el fondo tiene un epitelio sensible a infrarrojo, inervado por el trigémino, está debajo de los ojos. De modo que los movimientos de orientación visual también son movimientos de orientación de esta fobia o retina infrarroja que el bicho tiene. De cuando mira, también mueve, o al revés, ¿sí? Cuando mueve esto y se orienta con esta cuestión, también orienta la mirada. Y claro, interesantemente, hay una proyección. ¿Cuál es la organización aquí? Terminales termosensibles a infrarrojo en el rostro, pseudonipolares del trigémino, proyección al trigémino principal, etc. Pero de pasadita, una colateral va a terminar en el tectum óptico. De modo que en el tectum óptico de este bicho, en esta estructura, van a encontrar neuronas bimodales, que son visuales y termosensibles. Y la posición de los campos receptivos visuales y termosensibles coincide en el espacio de la misma manera que ocurre en el caso de estos bichitos. Pero ahora asociado no a la cuestión octaval, no a la localización de la fuente sonora en el espacio, sino que asociado a la localización de la fuente infrarroja en el espacio, mediado por este nervio trigeminal. Y al último les muestro y con esto creo que les voy a decir un par de cosas. ¿Tenemos tiempo? Un poquito, para no pasarme de la hora. Claro, el platipus. El platipus tiene fositas electrosensibles en todo el rostro, en todo este pico, por arriba y por abajo, como el tiburón martillo, digamos, pero estos son trigeminales, no son de la línea lateral. Entonces aquí hay fositas electrosensibles donde los mecanorreceptores de la somatosensorialidad general, que son mediados por el nervio trigémino, han derivado en electrosensores pasivos, porque este bicho no genera campos eléctricos. Y lo que hace que se come presas crípticas, de la misma manera que hace el pez martillo, pero ahora ya no es célula ciliada modificada, son terminales libres, táctiles, mecanosensibles, modificados, y asociados a una estructura, a una disposición espacial de unas fosetas ricas en esos terminales libres en el pico, lo que le dan a este bicho una riqueza de discriminaciones electrosensibles en su mundo, porque este bicho también vive en mundos que son apenas visuales. El mundo es muy opaco a la luz porque es lechoso, río, etc. Y se comen las cuestiones que están escondidas. Todo esto para que vean ustedes la riqueza que estas cosas pueden llegar a tener. Me gustaría que hicieran el ejercicio de amarrar este pedazo de la clase con la discusión conceptual que tuvimos al principio. No les voy a preguntar eso en la prueba, si eso es lo que están pensando, no les voy a preguntar eso en la prueba, pero interesa como un ejercicio de entendimiento, que hagan el link
o que se hagan la pregunta de cómo amarrar esta dimensión de la cuestión que estamos viendo ahora con las cuestiones generales, conceptuales que vimos al principio. ¿Esto para qué? Para discutir un poquito del olfato. El olfato es sumamente interesante porque es el primer tipo, ¿ya? Es del primer tipo. Es decir, las células olfatorias que están en el epitelio proyectan a una estructura central que se llama el bulbo olfatorio. Y lo que ustedes tienen, aquí tienen distintos tipos de células receptores olfatorios, de los cuales hay varios tipos. En el caso de los humanos, cerca de 1000 tipos. En otros bichos puede haber más. Y cada uno de estos tiene estas cilios, ¿ven ustedes? Y en estos cilios está el aparato sensorial. Entonces, cada uno de estos 1000 tipos es sensible a un cierto tipo de molécula. Pero en realidad todas son sensibles a todos los tipos de moléculas, solo que algunas son un poco más sensibles a un cierto repertorio molecular y otras un poco más sensibles a otro repertorio molecular. Es decir, la sensibilidad, la quimiosensibilidad de estas células olfatorias está muy mezclada, digamos, muy superpuesta. Y lo que ocurre, sin embargo, es que cada uno de estos distintos tipos proyecta sus acciones a una estructura que es central que se llama glomérulo. Todas las del tipo A contribuyen al glomérulo tipo A, todas las del tipo B al glomérulo tipo B, etc. A uno o unos pocos glomérulos de ese tipo. Y esas son inervados, los glomérulos inervados por estas células mitrales que están en el bulbo. Y estas son las que generan la proyección central. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Aquí las tienen las células, se fijan, tienen esta proyección y ahí tienen estos cilios y en estos cilios es donde está el aparato de transducción, tienen receptores a los odorantes y se da la transducción acá y entonces esta célula se activa, si es que el odorante del caso con una, digamos, batería de odorantes se activa. Pero entonces, ¿cómo es un olor? ¿Cómo discrimina olor? Porque si yo pongo una molécula cualquiera aquí en el universo, va a haber una activación de todas estas, pero algunas se van a activar más que otras. Por tanto, en la lámina de los glomérulos, en la lámina de las mitrales, en el bulbo olfatorio, va a aparecer un paisaje de actividad, algunos más excitados que otros. Y ese paisaje de actividad es el correlato de un olor particular. Esa es la manera en que funcionan estos sistemas cualitativos, donde que discriminan cualidades. La descripción, la distinción de esta cualidad olfatoria de un olor se asocia a una distribución espacial de la actividad evocada por la familia de los receptores. En el caso de la retina es relativamente parecido a eso. No, les cuento esto, no tengo... Hay, por supuesto, muchas especializaciones sensoriales olfatorias. Una muy evidente es la que tiene que ver con la feromona, digamos el órgano vomeronasal. El órgano vomeronasal es un epitelio quimiosensorial que también proyecta sus axones al bulbo olfatorio, pero no a la zona principal, sino que a un subnúcleo en el bulbo olfatorio que se llama bulbo olfatorio accesorio. Y la sensibilidad de eso tiene que ver con moléculas, en general, en el caso de los mamíferos, con moléculas producidas por los propios bichos. Feromonas se llaman esas. Y estas feromonas, moléculas producidas por los propios bichos, con los cuales los bichos pintan el mundo, porque ustedes habrán visto al gato como pinta el mundo con su spray feromonal. Y lo mismo hacen muchos otros bichitos que tienen glándulas oleosas que secretan feromonas y andan pintando su mundo, su territorio con estas feromonas. Entonces el sistema feromonal es sensible a las moléculas que los propios bichos producen. Y ahí tienen ustedes otra vez una situación parecida a la de la ecolocación, a la de la electrosensibilidad, en que el bichito
construye un mundo sensorial desde sus propias acciones. En este caso, estos bichos producen odorantes, moléculas que depositan en el medio, que son sensadas por un sistema sensorial especializado, que tiene consecuencias sobre la fisiología, sobre la fisiología, sobre las dimensiones sexuales reproductivas de estos bichos, sobre la articulación sexual, de las conductas sexuales reproductivas de la crianza, el reconocimiento de cercanía, de parentesco, etcétera, etcétera, están mediadas por esta producción de moléculas intrínsecas propias de los bichos. Eso es lo que pasa en los mamíferos, ¿ya? El sistema vomeronasal. Una feromona no es una molécula que tenga una propiedad especial. Una feromona es una molécula, un odorante, cualquiera. La única gracia que tiene es que el bicho son especies específicas producidas por los bichos de esa especie, distribuidas en la conducta de esos bichos, sensadas por otros bichos de la misma especie en un sistema sensorial que tiene una sensibilidad particular asociada a ese tipo de moléculas. En el caso de las serpientes crotalinas, y muchos, en realidad, no solo los crótalos, sino que estos generales, lagartos, serpientes, no estoy seguro, no sé si los cocodrilos hacen esto, ¿ya? Pero el mundo de los lagartos lo hace. Tienen esta conducta exploratoria con la lengua en que toman moléculas del mundo y las ponen en el epitelio homeronasal. O sea, conducta exploratoria. Y les voy a contar activa. Es, un olfato activo. Se parece al olfato activo feromonal que tienen muchos ungulados. Ustedes habrán visto el caballo mostrando los dientes. Cuando hace así, bueno, está oliendo feromonas y poniendo esas feromonas, facilitando el ingreso de la feromona al, eh, al epitelio vomeronasal, que está por la que no está conectado con la vía aérea, sino que está en el paladar, digamos. Está pegado, tiene su abertura por el paladar. Ahí tienen, bueno, ese es el universo del olfato. Había algo que quería decirles, algo más respecto de esto. Se me olvidó. Y la última cosa que les digo, me queda un minuto para cumplir la hora, pero miremos esto un poquito. Esta es la retina, ¿ya? La retina es interesante del sistema visual, porque ¿de qué tipo es? Si es del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3. Eso le voy a preguntar en la prueba. ¿Cuáles son los 3 tipos de nodos sensoriales que uno encuentra en los vertebrados? Les voy a preguntar eso para que lo sepan, y eso que no se los iba a decir. ¿Qué está en la retina? La retina es súper interesante porque, miren, los fotorreceptores son células ciliadas. Y la transducción ocurre en estos apéndices ciliares. Y estos están conectados con las células sensoriales de primer orden a través de estas células bipolares que están aquí al medio. Este es el esquema. Fotorreceptores que pueden ser fotópicos o escotópicos, fotópicos sensibles a mucha luz, escotópicos sensibles a muy poca luz, tienen esta estructura donde ustedes tienen estos apéndices, es como la cuestión de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces son estas estructuras, estos discos apilados membranosos, donde están las moléculas fotosensibles. Ahora, los bastones, que son muchos en un bicho común, hay mucho que hablar de esto, pero lo que les quiero mostrar simplemente es, es que ustedes tienen estos dos tipos de receptores, conos, que funcionan con mucha intensidad de luz, bastones que funcionan con intensidades bajas de luz. Entonces estos bastones median la visión escotópica en la oscuridad, los conos median la visión fotópica durante el día. Y estos se asocian, ven ustedes, se asocian a una célula bipolar, y esa bipolar converge sobre una célula ganglionar,
Y esta es la que genera el nervio óptico. Y todo esto es un pedacito del cerebro que está, es un pedacito del tálamo que está extendido hacia la periferia. Ahora, esto en relación a la retina. El resto de la estructura que forma el ojo proviene de cresta neural, igual que el resto de las especializaciones. Todas, digamos, todas las envolturas del ojo, si ustedes quieren, para no servir. El lente, la córnea, la esclera, provienen de estructuras de cresta neural, de células de cresta neural. Del mismo modo que todas las especializaciones sensoriales, somáticas y viscerales provienen de células de cresta neural. Todo el sistema nervioso periférico, incluyendo la pseudonipolar. Ahora, entonces, aquí está esta retina, y lo único que les voy a mostrar de esto es algo de Cajal. Claro, es del tipo 2, en buenas cuentas. Una célula especializada, conectada con una neurona que media hacia una sensorial primaria. Se parece al tipo 2, ¿no es cierto? Ya no me acuerdo cómo denominé esos tipos. El 1 es la somatosensorialidad general, el axón de la pseudonipolar, que es una especialización. El tipo 2 hay una célula que es inervada y que esa es la que genera la proyección. Hay una célula especializada inervada por una célula que genera la proyección central, como en este caso, más o menos. Y el tipo 3, la célula sensorial misma genera la proyección central, como en el olfato. Ya, entonces, ¿por qué quiero mostrarles esto? La retina es enormemente sofisticada y complicada en la manera en que está estructurada. Ustedes pueden distinguir aquí muchos tipos de células ganglionares distintos, hasta 30 tipos distintos. Cada una de ellas tiene contactos, cada una de ellas constituye un mosaico en la retina independiente de los otros. Se parece verbatim a la situación del tacto. Cada uno de estos tipos ahora genera proyecciones centrales independientemente y tiene una distribución en la retina que es independiente también. Entonces, si ustedes dicen las modalidades, ¿cuántas modalidades sensoriales son mediadas por la retina? Bueno, tantos como tipos de células ganglionares tengo yo presente. Entonces, la retina es un mosaico de muchos tipos de sensibilidad visual. Todos ellos son, digamos, los elementos sensoriales son conos o bastones para todos estos tipos, pero la sinaptología entre el cono y la ganglionar es de tal complejidad que la operación sensorial que las ganglionares realizan, los distintos tipos ganglionares, es diferente según cómo es la organización de su campo receptivo en esta capa que se llama la plexiforme interna, a la cual contribuyen bipolares, células amacrinas que hacen contactos laterales y las células ganglionares. Entonces, digamos, la neuropila que se forma aquí, el conjunto de la organización sináptica, de la aferencia sináptica sobre estas ganglionares, determina muchos tipos de sensibilidad visual, de operaciones visuales diferentes, tantos como tipos de ganglionares hay, que proyectan centralmente ahora de una manera que es también diferencial. Entonces el sistema visual también es un mosaico de, si ustedes quieren, atributos visuales que son discriminados independientemente unos de otros a nivel de la retina y que son elaborados centralmente de una manera también independiente, lo cual se parece muchísimo a la situación del tacto. En último término, la visión es como un tacto remoto. En vez de que yo toque, es un pincel de luz que me toca. Hay un arreglo bidimensional, la retina es bidimensional, conos y bastones, en una especie de matriz. Los receptores, para cualquiera de los tipos de receptores, van a tener una cosa parecida, un arreglo en una superficie que tiene un arreglo bidimensional
de los receptores. Y esto es lo último que les digo, porque me estoy pasando como 5 minutos de la hora. Ese es un dibujo de Cajal, de la retina. Cajal sabía todo. El dibujo es maravilloso. En realidad, desde que este señor hizo este dibujo, 1901, hasta ahora, 2020, lo único que hemos hecho ha sido rellenar los detalles. Pero la idea, como casi toda la idea de la neurociencia, de la neurobiología, están acá. Eso es fantástico esto, pero les quiero mostrar este. Miren, este también es un dibujo de Cajal. Esta es la retina. ¿Y qué es lo que está dibujando aquí Cajal? Aquí están las células ganglionares, ¿ven ustedes? Esas células ganglionares, lo que ocurre aquí, la luz está acá. La luz atraviesa la retina, los fotorreceptores están distales a la luz. Aquí se produce la fototransducción. Aquí está toda la circuitería interna de la retina. Aquí están entonces este tipo particular de ganglionares. Vean ustedes. Ahora, los axones de estas atraviesan la retina por esta estructura que se llama papila óptica o se llama en realidad la cabeza del nervio óptico, que no es un nervio, es un tracto, porque esto es una parte del cerebro, es del sistema nervioso central su origen. Todos estos elementos, no, ninguno es de cresta neural. Y miren ustedes los axones ahora. ¿Y qué es lo que les quiere indicar Cajal con esto? Que cada uno de estos axones genera una imagen. Esta es una superficie, se mapea en otra superficie. Las relaciones de contigüidad que están acá son relaciones de contigüidad en este primer mapeo. Este es el núcleo geniculado dorsal del tálamo. Y miren lo que hacen las células del núcleo geniculado dorsal del tálamo que reciben directamente aferencias de la retina. Mapean a la corteza sensorial primaria ordenadamente. Y esta corteza sensorial primaria mapea a las cortezas de segundo orden y las de segundo orden a las de tercer orden, conservando el orden topográfico asociado a la disposición de estos elementos en la retina, ¿se dan cuenta? Y al mismo tiempo que ocurre esta proyección hacia retinotalámica, hay otra proyección que aquí les indica, retinotectal. ¿Y qué les dice ahí? Que las fibras retinianas, si pasan un mamífero, las fibras retinianas entran por debajo, digamos, por ventral al tectum, establecen sinapsis con las células tectales de esta misma manera ordenadita, y ahora van a proyectar descendentemente según Cajal. Eso es cierto si para ciertos tipos neuronales que están en el tectum, hay otros tipos neuronales que proyectan ascendentemente, proyectan al tálamo y después a otras regiones de la corteza. Pero ¿por qué este dibujo a mí me entusiasma tanto? Bueno, les muestra un montón de cosas. Les muestra que hay proyecciones centrales paralelas de los distintos tipos de ganglionares. Les muestra que hay un orden topográfico en estas proyecciones y esa es la cuestión central. Y que ese orden no se pierde. Que es el corazón el corazón operacional, funcional, si ustedes quieren, de los sistemas sensoriales, tiene que ver con eso, con la conservación de la del mapeo, de la disposición espacial de los elementos en la superficie sensorial a través de los distintos estadios eh, centrales. Claro, y aquí le da a este núcleo del tálamo una cualidad ascendente. Miren ustedes, retina, tálamo, corteza. Es una vía sensorial, se llama la vía tálamo-fugal, que es ascendente. Y esta otra es descendente, porque retina, tectum, cerebro posterior o médula espinal o donde fuera que estos axones dan. Eso es lo que dice Cajal. El tectum genera proyecciones visuales descendentes y el tálamo, ¿no es cierto?, proyecciones visuales ascendentes. Entonces, noción de mosaico, noción de proyecciones centrales paralelas, noción de
de, eh, de organización topográfica de las proyecciones. Cuestiones que son centrales de tener en cuenta. Este dibujo vale la clase entera, pienso yo. Ahora, eso quería decirle, y terminé esta clase con 10 minutos de sobretiempo. Espero que les haya resultado grato y no sé, le voy a mandar inmediatamente esto al Pablo para que lo suba y tengan ustedes acceso, y creo que tenemos una clase donde podemos discutir estas cosas en persona la próxima semana. Entonces, bueno, ojalá les haga sentido. Para mí un ejercicio, como les dije, un ejercicio muy curioso este. Entusiasmarme a mí mismo, hablando en la soledad, cosas de las cuales que hace rato que, bueno, de todas maneras son interesantes reflexionar en esto de esta manera. Sería más grato hacerlo con ustedes, pero en fin, la vida está así, no nos quejemos, arriba los corazones, ya tendremos ocasión de encontrarnos, personalmente, espero. Ya, chao, niños, nos vemos la próxima semana vía electrónica.